Hoy quiero hablarles acerca de la misión de Jesús. Esa Navidad, ese Jesús que se hizo hombre, ese Emmanuel en medio nuestro, tenía unos planes muy claros, muy definidos, y fue lo que vamos a mirar. Dice, la mayoría de creyentes sabemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Es lo que sabemos, ¿no? Y para así darnos vida eterna. Y desde luego que sí, pero hay mucho más que eso en la misión de Jesús. Vamos a mirar hoy brevemente que hay mucho más que la salvación. La salvación no es todo. Sí, la salvación es lo más importante, pero hay unos aspectos muy importantes. En primer lugar, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Pero qué es lo que se había perdido? Vamos a mirarlo brevemente. Mateo capítulo 18, versículo 11. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y luego dice en Lucas, en el capítulo 19 creo que es, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, eso es capítulo, si no estoy mal, voy a buscarlo, Lucas capítulo 15, tal vez sea verso 19. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo, para no darles una cita errónea. Lucas capítulo, sí. Lucas capítulo 10, no. Muy bien. Sí. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto debe ser Lucas capítulo 19. Vamos a mirarlo, Lucas 19. Lucas 19. Es en el contexto en que el Señor visita a Zaqueo en su casa, ¿no? Y cuando le contradicen, él dice, el Hijo del Hombre vino a salvar, Lucas 19, versículo 10, y a salvar lo que se había perdido. Me impacta muchísimo el hecho de que Jesús haya venido a buscarnos. En el libro de Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 2, en el versículo 1, dice que Dios nos dio vida a nosotros estando muertos en delitos y pecados. Si gusta buscarlo, tome tiempito y léalo. Convénzase que la Biblia declara que estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, no podíamos hacer nada por sí mismos. Estábamos muertos. Yo no he visto a un muerto que se levante para rascarse la nariz porque tuvo picazón, o que se levante para decir, por favor, apáguenme la luz que me están encandilando los ojos, o hace mucho calor, o hace mucho frío. No, el muerto está muerto y no puede hacer nada por sí mismo. Y este pasaje habla y dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Jesús tuvo que venir a buscarnos. ¿Qué se había perdido? En primer lugar, se había perdido la humanidad, el tesoro más importante para Dios, la perla de gran precio. Usted y yo éramos demasiado importantes, y Jesús dijo en el cielo, no, este cielo no me gusta para mí solo. No quiero el cielo sin mi pueblo, no quiero el cielo sin mi iglesia, no quiero mi cielo sin Blancanubia, sin Sandra Janet, sin Johnny Donato, sin Luz Dari. No quiero el cielo sin David, no lo quiero sin Santiago. Yo no quiero este cielo así, vacío, sin personas. Así que él dijo, yo voy a buscarlos, vine a buscarte porque eres importante para mí, eres importante para mi Padre. En el reino de los cielos te anhelamos, tú tuviste vida y te amamos, y él vino a buscarnos, a buscarnos. Me parece triste cuando en casa muchas veces un muchacho se va y los padres no hacen ninguna cosa por expresarle, ven acá, ¿por qué te vas? No tienes que irte porque tú eres importante para nosotros. Si tenemos dificultades, vamos a arreglarlas. Ven y exprésanos tus inconformidades. Ven y muéstranos qué sucede. Pero tú eres demasiado importante como para que te vayas. Cuando Jesús viene a buscarnos, ese es el mensaje. David, eres demasiado importante en el reino de los cielos. Yo prefiero venir a la tierra, padecer persecución, morir en la cruz, difamado, pero tenerte conmigo. ¿Entiendes el mensaje? Porque eres importante. No me voy a quedar en la comodidad del cielo sin ti.
Y esto es precisamente lo que genera en nosotros una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque así como Jesús te buscó a ti, está buscando a tus primos, a tus cuñados, a tus enemigos, a tus vecinos, a los políticos, a los gobernantes nuestros, a la niñez, a toda la humanidad de Medellín, a toda la humanidad de Colombia, a toda la humanidad que habitamos en cualquier lugar de la tierra. El mensaje es ese: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El texto que leímos en Lucas capítulo 19, en el versículo 10, nos habla de un hombre que era ambicioso. Y él encontró una oportunidad en comprar una cédula romana y convertirse en un cobrador de impuestos. Y tuvo la poca ética, la poca moral de comenzar a esclavizar financieramente a sus propios connacionales, a sus vecinos. Según he leído, estos hombres tenían permiso para cobrar el impuesto que quisieran y para reportar lo que quisieran. Lo que importaba es que diera algún reporte, que diera beneficios al imperio romano, no importaba cuánto. Así que él podía cobrar muy poco y dar muy poco, o cobrar mucho y dar muy poco. El asunto es que estuviera dando algún dinero. Y así era odiado. Pero este hombre, en medio de todo, tuvo una inquietud por Jesús, y Jesús lo visitó en su casa. Y cuando Jesús lo visita en su casa y él comprende que estaba en pecado, dijo: yo entrego 4 veces lo que he cogido de los demás, se los devuelvo. Lo mal que hice ya lo devuelvo con creces, con intereses. O sea que este hombre era un ladrón, pero era productivo, tenía riqueza de su propio pecunio, había enriquecido el capital y ahora podía devolverlo 4 veces. Y estaba tan agradecido, hubo cambios en él. Y se sorprendieron de que Jesús estuviera haciendo esto y que él estuviera tan contento comiendo en la casa de un publicano, aborrecido por todos. Y él dijo esta frase que acabo de leer: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi pregunta es: ¿qué tanto estás tú buscando para salvar lo que está perdido? Nos quedamos en la comodidad de la casa muchas veces. Nos quedamos en la comodidad de nuestra comodidad. Valga la redundancia. La comodidad es cómoda, pero no queremos incomodarnos yendo a un lugar donde sea difícil. No queremos incomodarnos en ocasiones ni siquiera de salir del ascensor y en vez de ir al sector donde está mi apartamento, ir 1 metro o 2 metros más donde está el apartamento del vecino y compartirle de Jesús. No queremos subir un piso más por la escalera o tocar la puerta del vecino, sino que queremos solamente la comodidad. Jesús abandonó su condición divina. Jesús se hizo hombre. Jesús vino a buscarnos a un precio de incomodidad. ¿Usted se imagina si Él es infinito? ¿Ha pensado en eso? Él es el eterno Hijo de Dios, creador de los cielos y la tierra, cuyos ojos ven en todo lugar. No lo puede retener ningún espacio, no lo puede contener ni el tiempo ni el espacio, pero ahora viene y toma forma humana en el vientre de una mujer. Y ustedes saben que es un útero femenino, ¿verdad? Delante del útero está justamente la vejiga y en la parte de atrás está el colon. Y ese fue el lugar donde Jesús vino a vivir, en medio de las heces de una mujer durante 9 meses. A algunos se les olvida y caminan por el mundo como levitando. Se les olvida dónde pasaron los primeros 9 meses de su vida. Es importante recordarlo para que quitemos tanta vanidad. Jesús no le importó, Él se hizo hombre para venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Esto es fantástico. Cuando miramos Navidad, Jesús sabía que venía. Es verdad que Él vino en forma humana y vino como un niñito. Y algunos le cantan al niñito. Pues el niñito ya no es niñito. Ya no existe el divino niño. Él se hizo hombre y siempre ha sido Señor. Él creció y es absolutamente Dios. La Biblia lo llama en Daniel el anciano de días. Es el Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. En segundo lugar, se había perdido el reino. ¿Sí? Mi esposa predicó hace como 1 mes de esto. En Génesis capítulo 2, versículo 28, mire cómo dice la Biblia: y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Según Génesis 1:26 y 1:28, el ser humano fue creado para reinar, para gobernar. El ser humano es como una extensión de Dios a través de la cual Dios quiere traer su reino a la tierra. Por eso nos dio un carácter santo y nos dio recursos para poder gobernar. Pero ocurrió algo en el capítulo 3, en el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Usted sabe que fue como una visita de un vendedor muy persuasivo. Y vino a deconstruirle la confianza que tenía en Dios. Así que Dios te dijo que no comas de este árbol. Dice, no, Dios dijo que no lo podemos ni tocar. Era mentira. Dios no dijo no tocarlo. Dios dijo no comerlo. Dios no, lo que pasa es que Dios es un poquito, tú sabes, ¿no? Un poquito egoísta. Él sabe que si comes del fruto, serás como Él, conociendo el bien y el mal, y Él no quiere eso. Él se reserva privilegios para Él. Y hubo un argumento donde le generó una rebelión a Eva y a Adán, que estaba ahí poniendo cuidado. Y ellos eligieron rebelarse a Dios y comer de ese fruto. Ellos eligieron la sugerencia del adversario. Lo que no sabían era la letra menuda. Satanás conocía de leyes, el hombre no conocía de leyes. Y en la ley de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, ese día que ocurrió esa tristísima situación, Adán le estaba entregando el reino sobre toda la faz de la tierra, el reino que le fue dado a él, se lo estaba entregando. Y al someterse para servirle, al acatar la sugerencia que le estaba dando Satanás, se convirtió en siervo de él y nos convirtió en siervos a todos. Espero que usted me entienda eso. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice así, y verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Mire el derecho legal que el diablo esgrime. Y esto es importante que lo repitamos. Lo he repetido ya con esta la segunda vez después que mi esposa lo predicó. Porque usted tiene que saber, tiene que recordar que lo que está en juego es su alma y el reino. Esto es muy importante. Si usted le acepta sugerencias al diablo, se convierte en siervo de él y deja de ser siervo de Jesucristo. La pelea es así. Usted tiene que tomar la decisión de obedecerle a mi Señor Jesús, porque en Él está la vida. Y sigo leyendo. Y le dijo el diablo, y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Él dice que Él puede darle la gloria de los reinos de la tierra a quien quiere. Eso se lo dijo a Jesús. Y Jesús le contestó algo muy interesante. Dice, y la condición es, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire cómo quiere semejante atrevimiento, que el mismo resplandeciente Hijo de Dios se postre como un perro, porque la palabra que está ahí es, si postrado me adorares, es la palabra proscuneo, y es postrado como un perrito, ¿sí? Que se pone de bruces. Si postrado me adoras, entonces te daré todos los reinos de la tierra. El diablo es muy mentiroso, ofreciéndole a Jesús algo que ya es propio de Jesús. Le ofreció algo a Adán y a Eva que ya era propio de ellos. Y Él va a ofrecerte a ti cosas que son tuyas. Pero si las hacemos obedeciéndolo, será un fracaso. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta debe ser nuestra respuesta. Jesús vino
para recuperar el reino. Y por eso pudo darnos autoridad. Cuando Él recuperó el reino, dijo, he aquí que te doy autoridad para echar fuera serpientes, para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará, porque Él recuperó el reino. Y ahora nos lo entregó y nos dio la orden de echar fuera a todos los demonios. Y es nuestra misión. Y yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que haya una revelación en tu espíritu para comenzar a ejecutar este principio escritural. En segundo lugar, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino para revelarnos al Padre. No, eso no lo predicamos mucho, ¿verdad? Pero Él vino a eso. Él vino para mostrarnos quién es el Padre. Juan capítulo 1, en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vuelvo y lo leo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino para revelarnos, para darnos a conocer al Padre. En Juan capítulo 14, dice en el versículo 7, Juan capítulo 14, verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Escúcheme bien esto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Este pasaje es un pasaje supremamente importante. Y este pasaje nos obliga a meditar profundamente en cada palabra, en cada acción del Señor Jesús. Porque Jesús está buscando de manera deliberada mostrarnos al corazón del Padre. Por ejemplo, cuando esta mujer que fue sorprendida en pecado, se la trajeron y la empujaron y cayó la pobre allá de bruces junto a Jesús. Y Jesús se queda tranquilo, aparentemente no se frunce. Y le dicen, maestro, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, la Biblia dice que debe ser apedreada. Y Jesús escribió no sé qué cosas en el piso. Alguien dijo que probablemente estaba escribiendo los nombres de todos los hombres que se acostaban con ella y que estaban ahí para apedrearla. Entonces cada uno colocó su nombre, ¿no? No sé qué nombres serían. No voy a pronunciar nombres porque puede resultar molesto, pero ahí estaban los diferentes nombres escritos. Y cada uno comenzó a soltar las piedras. Cada uno comenzó a soltar las piedras. Y de pronto no había nadie amenazándola. Y él le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella con mucha prudencia levantó, comenzó a buscar, sabía los pies de alguien por ahí y vio que no había nadie. Y dijo, ni yo te acuso, vete y no peques más. Esa conducta de Jesús, que es propia de Jesús, también es la conducta del Padre. El Padre quiere que vengamos a su Hijo y que en su Hijo encontremos redención. El Padre no está para condenarnos, sino para redimirnos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Entonces, necesitamos mirar en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelarnos al Padre. La seriedad, el celo, la bondad, la preocupación por nosotros es una expresión del Padre. Dios se manifiesta a través de Jesús mostrándonos cuánto nos ama. Por eso la lectura no es simplemente leer lo que el texto de la Biblia dice, es mirar cuidadosamente el corazón de Jesús, la mente de Jesús, las palabras de Jesús, los manejos de Él, para poder discernir al Padre y conocer al Padre a través de Jesús. ¿Me hago entender?
Ahora, Él nos mandó, dice Jesús en Juan capítulo 17, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío. Jesús fue enviado a revelar al Padre. Ahora Jesús nos manda a nosotros a revelar a Jesús. Estamos hablando de Navidad y el compromiso social de la iglesia. ¿Cuál es tu compromiso frente a ese que vino a celebrar la Navidad? A ese Jesús. Número uno, debemos reverenciar que Jesús venía con una misión impresionante. Una misión muy difícil, pero vino con criterio y con responsabilidad para asumir esa misión. Y ahora tú y yo tenemos que asumir la misma misión. ¿Vives tú para revelar a Jesús en tus palabras, en tus reacciones, en lo que tú valoras? ¿Inviertes tu vida en aquello que Jesús la invertiría si estuviera viviendo en tu casa y tuviera tu cédula? Por eso es un tiempo para reaccionar. Yo creo que todos, y comenzando por mí, debemos confrontarnos frente a la verdad que estoy predicando. Así como Jesús vino a revelar al Padre, ahora fuimos enviados para revelar a Jesús. Debemos desarrollar fe. Debemos desarrollar rectitud, amor, santidad, poder, autoridad. Debemos desarrollar un interés verdadero por los demás, como Jesús lo hizo por nosotros. Esto es muy importante. En tercer lugar, Jesús vino para modelarnos una vida de servicio. No, es que decimos, no, Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Jesús vino al mundo para darnos vida eterna. Eso es fácil decirlo. Y gloria a Dios que lo hemos oído y lo hemos creído y lo estamos disfrutando. Pero hay otras cosas más. Vamos a mirar en la Biblia. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué? ¿El Hijo del Hombre? El creador de las estrellas, de las constelaciones, de las Pléyades, el que hace amanecer y atardecer, aquel delante de quien hasta el sol se avergonzó. La Escritura dice que cuando Jesús cargó el pecado nuestro, aún el sol se oscureció. El mismo sol se avergonzó y no quiso alumbrar allí, porque la gloria de Cristo es demasiado grande cuando Él se hace pecador por nosotros, cuando Él toma nuestros pecados sobre sí. Es un sacrificio demasiado grande y Él venía a eso. Por eso Navidad es una fiesta importantísima. ¿Por qué? Porque es el inicio, es la primera expresión visible. Es Jesús hecho carne, es Dios hecho carne para comenzar este proceso, ¿no? En el versículo, en Juan capítulo 13, en el versículo 34 dice la Escritura, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y según este pasaje, unido al pasaje de Marcos, el amor se demuestra a través del servicio. A través del servicio. Dios te colocó Jesús vino para servir. Él no vino a ser servido. Él no vino buscando empleados. Él no vino buscando siervos. Él vino lavando los pies del necesitado, sanando al leproso, curando al ciego, curando al uno, curando al otro, enseñando aquí, enseñando allá, haciendo buenas obras, libertando a los endemoniados. Él sabía que para poder traer lo sobrenatural a la tierra, Él debía pasar horas con Dios. Así que Él pasaba vigilias, ayunos, estudiaba la Escritura, se hizo un maestro de la palabra tan profundo, siendo hombre, que pudo enseñar y corregir. Querido, cuando tú te dispones, escúchame bien, para traer lo celestial a la tierra, el poder de Dios, el carácter de Dios, para entender la mente de Cristo, el corazón de Cristo, el reino de Dios, y trabajas para establecerlo en otros, les estás sirviendo al modo de Jesús. Es importante aprender a servir. Dije que es importante aprender a servir. No solamente dije
es importante acostumbrarse a servir. A algunos les gusta que les sirvan. Tráeme, hazme, llévame, ve en mi nombre, ve de mi parte, reemplázame. Y queremos hacer que los demás nos sirvan. Pero es importante aprender a servir. No solamente acostumbrarnos a servir, aprender a hacerlo. Porque muchas veces la mejor forma de servir es no tomando las responsabilidades de otro. Si Eva le hubiera dicho a Adán, mira Adán, la serpiente es tu responsabilidad, no me la endoses a mí, ve y tú la atiendes y tú pones eso en orden, seguramente la historia fuera otra. Pero Eva no hizo eso. Eva fue y tomó la responsabilidad de Adán. Y como era más inexperta, fue engañada. Y la Biblia afirma que fue engañada. Adán no fue engañado, él pecó voluntariamente, peor todavía. El mismo capítulo 3 de Génesis dice, por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto la escuchaste a ella y me desobedeciste a mí escuchándola a ella. Es claro, él pecó buscando agradar a Eva. Importante, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que aprender a servir. Nuestros hijos no se les puede dar todo lo que ellos piden. Si usted le compra a su hijo de 10, de 11, de 12, de 13, de 14 años un celular que es para ejecutivos con datos, ese celular no es para su hijo. Su hijo necesita otras herramientas de trabajar, un pincel para aprender a pintar, tal vez un instrumento para que aprenda, no sé, otras cosas, pero un celular de esa cualidad no la necesitan sus hijos. Cuando un padre de familia hace eso, simplemente está dándole algo que el hijo le va a hacer daño antes que servirle. Por eso, amado hermano, yo lo invito para que usted sea sabio. El Señor nos vino a modelar una vida de servicio. Yo le pregunto, ¿usted vive para servir a los demás? ¿Usted vive para servir a los demás? Piense, ¿usted usa su posición para servir verdaderamente a los demás? ¿Usa su conocimiento, su experiencia, sus recursos para traer el reino de Dios a la tierra? Pues para eso, somos cristianos. Para eso fuimos colocados en la tierra. Y en cuarto lugar, quiero decirle, Jesús vino para ser el Cordero de la expiación. Podemos decir muchas otras cosas a los cuales vino Jesús. En el antiguo pacto, en el pacto de la ley, en el pacto levítico, cada 14 de abril, el día de la Pascua, se ofrecía un corderito de expiación por los pecados. El sumo sacerdote hacía un gran sacrificio para entregarlo, pero Jesús vino para él ser no solamente el sumo sacerdote, sino el mismo cordero. Los oferentes, según la escritura, según la historia, ellos criaban un corderito o un cabrito en la casa. Y imagínense un animalito tan tierno. Los niños, todo el mundo se enamoraba de él. Y cuando cumplía un añito, lo traían y colocaban la mano sobre la cabecita y confesaban sus pecados. Y el animalito moría en reemplazo de ellos. Y todos veían cómo le cortaban el cuello, cómo su sangre se derramaba, cómo el animalito moría. Yo imagino a los niños llorando. Yo imagino más hasta los mismos adultos llorando, conmovidos porque tendría que haber derramamiento de sangre de un animalito inocente por ellos. Pero ahora en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice la palabra, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Juan era primo y era mayor de Jesús solamente por unos meses. Mientras que Juan era hijo de Elizabeth, Jesús era hijo de María, y Ana y Elizabeth María y Elizabeth eran hermanas. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús, desde antes de hacerse hombre, ya traía un epitafio en su pecho, en su espalda.
Ya traía la lápida, por así decirlo. Ya traía el destino marcado. Él venía a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este profeta, su primo Juan, el bautizador o el bautista, lo entendió por el Espíritu y entendió que él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Es una declaración, es una sentencia para Jesús. Y Jesús caminó por la tierra sabiendo que Él es el portador de la vida. Yo quiero que tú camines por la tierra a partir de hoy, que el compromiso social es saber que en tu boca, en tu espíritu, en tu mente, hay un mensaje que es salvación para los demás. Y ese mensaje se llama Jesús. Y que eres deudor y somos deudores. No podemos perder oportunidad para hablarle de Jesús a alguien. Nadie debe pasar por nuestra vida sin hablarle de Jesús. Si un muchacho le trae unas verduras del supermercado, véngase con él y háblele por el camino de Jesús. Si alguien viene a hacerle oficio a su casa, a lavar su ropa, a pintar las paredes, a arreglar el sistema eléctrico, bríndele un café y preséntele a Jesús de manera seria, de manera amorosa. No con grosería, pero sí con la reverencia que amerita saber que en esa conversación se define la salvación de esa persona. Necesitamos estar preparados para la cotidianidad. Jesús caminó sabiendo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú tienes que saber que eres el mensajero de Dios a través del cual las personas pueden creer en Jesús, pueden heredar la vida eterna. Si callamos, ay de nosotros. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada como desecho en los caminos, como basura, porque no sirve. Si nosotros como pueblo de Dios perdemos el sabor, ese es nuestro destino. Pero Dios nos dio un destino superior y es poder ser instrumentos del Cordero para comunicar la salvación a otros. Hemos estudiado hoy 4 tópicos importantes. 4 tópicos importantes que Jesús vino a cumplir en la tierra. Número 1, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él nos reta que busquemos al perdido. Busquemos a ese hermano que no ha vuelto a congregarse. Busquemos a ese familiar con el cual ya no nos hablamos. Busquémoslo ahora en Navidad. Busquémoslo para compartirle una natilla, un buñuelo, un café. Busquémoslo para buscar reconciliarnos con Él. Si hemos pecado contra Él, pidámosle perdón. Si Él pecó contra nosotros, perdonémoslo y busquemos acercarlo a Dios. Busquemos al vecino, a la vecina, pero vivamos para buscar al perdido, como Jesús lo hizo. Él es la Navidad y vino a enseñarnos. Cuidemos de no perder el reino. Yo dije el pasado domingo que el juego consiste en que el adversario nos quiere colocar contra el piso siquiera unos segundos, hacernos pecar. No importa, hay quienes pecan cada mes, cada 20 días, cada 2 meses, cada año. Pero si una persona comete un homicidio cada año y tiene 30 años de vida, es posible que sea un criminal en serie. Pero no miramos de esa forma otros pecados. Tenemos que ser muy rectos para no entregar el reino que tan costoso nos dio Jesús. Segundo lugar, vivimos para revelarnos al Padre. Y acabo de decir que así como Jesús vino a revelar al Padre, nosotros fuimos enviados a revelar a Jesús. Debemos encarnar el pensamiento de Cristo, la actitud, la mente de Jesús, para poderlo representar a Él en lo que hacemos. Por eso debemos conocer su palabra. En tercer lugar, dijimos que Jesús vino a modelarnos una vida de servicio. El servicio debe de ser vicio y no un servicio cualquiera. No es tomar la responsabilidad de otros, es tomar la decisión de ayudarlos. Pero, mire, a nuestra puerta tocan muchas personas pidiendo ayuda. ¿Usted se ha sentado alguna vez, les ha brindado una atención generosa y les ha preguntado por qué cree que su condición es difícil? Todas las personas tenemos una autocompasión por nuestras condiciones de escasez, pero cuando nos muestran que el problema es el pecado, el problema es no creer en Jesús, cuando les podemos contar nuestro propio testimonio. Yo recuerdo a un hombre de nuestra congregación
que cuando él aceptó a Jesús, tenía 3 hijos, vivía en un garaje. El garaje era habitación, extendedero de ropa, cocina, habitación para él y para sus 3 hijos. Había un bañito adicional, ahí hacían todo. Y su habitación era lo más pobre que usted se puede imaginar. En un garaje vivir 5 personas. El olor de humedad, el olor de mugre. Y él, para colmo, un borrachito que llegaba a maltratar la familia. Y él le entregó su vida a Jesús. Y se arrepintió verdaderamente. Y en la iglesia le regalaron una cajita de manzanas. Y se fue a un sector llamado San Victorino en Bogotá a vender las manzanas. Le fue bien al hombre. Entonces las vendió y fue y compró otra caja. Y vendió ese día como 3 cajas o 4 cajas. Y cuando hizo cuentas, encontró que le quedaba dinero para comprar al siguiente día una caja de manzanas y llevar un mercado significativo para su casa. Así que él guardó la caja de manzanas con la cual comenzó ese día y fue y llevó mercado a su casa. Y comenzó a ser juicioso, separar sus diezmos, separarlo de la casa y separarlo de su plante. Yo doy testimonio que este hombre en poco tiempo como unos 15 años, tenía ya no solamente una venta de frutas, tenía varias cafeterías en Bogotá, tenía una ferretería, un edificio, su casa era de 4 pisos, y luego alquiló el primer piso para colocar una iglesia. Yo estuve predicando en su casa cuando se abrió iglesia en su propiedad. Dios lo cogió de la ruina, Dios lo prosperó cuando él aprendió a servir a Dios con su corazón. Alguien le hizo una misericordia a este hombre. Alguien lo enseñó que el problema es el pecado y usted y yo tenemos que aprender a servir. El problema no es la esposa o el esposo. El problema es el pecado que gobierna a esa parejita. El problema no son los hijos. El problema es el pecado que gobierna a los hijos y la forma como manejamos las relaciones con ellos. Tenemos que buscar a Jesús, tenemos que aprender a servir. Servir en el reino de los cielos implica aprenderlo a hacer, pero vivimos para servir. Y en cuarto lugar dije, vinimos para ser instrumentos de la expiación de Cristo. Así como Jesús fue el Cordero que quita el pecado del mundo, nosotros somos los voceros de Cristo que anunciamos que en Jesús y solamente en Él hay salvación.